Ahora sí. Bueno, entonces, continuando con la clase que había dado Hernán el primer día de la materia, en donde les mostraba cuestiones sobre frecuencia de muestreo, sobre cómo son las convoluciones en el espacio temporal y en el espacio transformado, lo que a mí me gustaría hacer en esta primera parte de la clase es formalizar un poco el tema de Fourier y mostrarles cuál es la equivalencia o cómo es análogamente la parte de muestreo en el espacio de coordenadas, por ejemplo tiempo o espacio, y en el espacio de frecuencias. Y vamos a ir haciendo un paralelismo. Esperen que quiero disminuir las caras porque después no sé cómo aparecen en las charlas grabadas. Bueno, vamos a hacer un paralelismo entre los dos espacios. Entonces, lo que habían visto en principio es que si ustedes tienen una señal y eligen un muestreo que no es adecuado, lo que van a ver son frecuencias que no son las frecuencias de la señal, sino que son las frecuencias de los alias. Entonces vamos a empezar definiendo qué es el muestreo en el espacio de coordenadas. Bueno, elijo el espacio de tiempo, pero podría hacerse en el espacio, digamos, espacial. Entonces voy a definir una función que es una función que tiene espectro acotado, ¿está bien? ¿Esto qué significa? Que si hago la transformada Fourier analógica, que es la que todos calculamos analíticamente en Mate 4, por ejemplo, voy a tener una frecuencia máxima en esta señal. Muestrear, y creo que esto también lo charlaron en la primera clase, muestrear significa multiplicar por un peine de deltas. De manera que si yo esta función a la analógica la multiplico por... Ah, no estoy señalando, ¿no? O ven el puntero de mi mouse. A la función analógica la multiplico por un peine de deltas, ¿está bien? O sea, una de deltas equiespaciadas en el tiempo de muestreo delta t. La señal muestreada va a ser simplemente evaluar el valor de la función en cada posición donde haya una delta. ¿Está bien? Entonces, tengo la multiplicación entre la señal que quiero medir y la señal y el muestreo, que es un peine de deltas. ¿Qué voy a obtener entonces en el espacio transformado, que es este espacio gris que tenemos acá? ¿Qué esperan obtener? No hago hoy el juego de las preguntas online porque tardamos mucho tiempo el otro día con eso. Si tengo una multiplicación en el espacio del tiempo, ¿qué obtengo en el espacio transformado? El producto de las transformadas. ¿El producto? Tengo respuestas escritas, a ver, esperen. Una convolución, dice Constanza, un corrimiento, dice Gastón. A ver, ¿quién vota por Constanza y quién vota por Gastón? La transformada de un producto, ¿se acuerdan cómo es? José votó por Gastón. Bien. Bueno, lo que habíamos visto la primera convolución, lo que habíamos visto en la primera clase es que los productos en el espacio, en realidad en el espacio y en el espacio transformado, en realidad sí puedo ir de un lado para el otro, o sea, puedo ir en el espacio de tiempo, ir al espacio de frecuencias, o puedo hacer al revés, ir del espacio de frecuencia al espacio de tiempo. Los productos se transforman, o sea, la transformada de un producto se transforma en la convolución de las transformadas. ¿Está bien? Eso era lo que habíamos, si mal no recuerdo, lo que habían visto en la primera clase. Entonces, ese es un resultado que es extremadamente importante. Disculpa, sí. ¿Qué me preguntas? ¿Puedes repetir qué se cortó? Sí, ahora lo vamos a formalizar igual, pero de un espacio al otro, el producto, la transformada del producto se transforma en el producto, en la convolución de las transformadas. Entonces, vamos a hacer primero
lo vamos a hacer primero así esquemáticamente. La transformada de la función g, que es la señal analógica, la transformo, bueno, es un espectro, es una caricatura, ¿no? Pero es un espectro acotado. La transformada del peine de delta, ¿se acuerdan en qué transforma? Eso también lo habíamos visto en la primera clase, que la transformada del peine de delta se transforma en un peine de delta. Les dejo a ustedes responderme lo siguiente: si el espaciado entre las deltas en el espacio temporal es delta t, delta minúscula t, ¿cuál es el espaciado de esas deltas en el espacio transformado? Ahí los escucho yo a ustedes. ¿Uno sobre eso? Uno sobre, claro. Claro, uno sobre eso. Recuerden que lo que es chiquito en el espacio de coordenadas, cuando hago la transformada, ¿qué pasa? ¿Cuál es el tamaño característico? Para recordar esto vamos a recordar la difracción. La difracción por una rendija. Si la rendija era chiquita, ¿qué pasaba con la difracción? Cuanto más chiquita era la ¿Se rendija, ensanchaba? se ensanchaba. Exactamente. Y eso es justamente lo que estamos mirando, lo que estamos viendo cuando estudiamos difracción en campo lejano, es esencialmente la transformada de Fourier. Entonces, cosas chiquitas se me ensanchan en el espacio transformado. Entonces, el peine de deltas, ahora en el espacio transformado, va a estar separado por 1 sobre delta t. Yo lo que no sé si cuando pongo todas las caras en la pantalla para verlos también queda grabado. Eso no lo sé. A mí por lo menos no me aparece, así que creo que no. Ah, bueno. No sé igual, Yo ¿eh? los puedo ver mientras hablo y no quedan todas sus caras. No lo sé igual, ¿eh? Bueno, entonces, hago eso, simplemente hago la transformada de las deltas, y ahora tengo deltas que están más separadas, y la distancia entre esas deltas son 1 sobre delta t. Entonces, habíamos dicho que la multiplicación en el espacio de coordenadas se va a transformar en una convolución de las transformadas. Entonces ahora tengo que convolucionar la transformada de la señal analógica con la transformada del peine de deltas nuevo en el espacio transformado, o sea, del peine de deltas que ahora están separadas en 1 sobre delta t. Bien, este resultado es un resultado muy importante, que lo tienen que pensar, que lo tienen que recordar siempre que hagan transformadas numéricas, sobre todo. Y lo vamos a usar para otras cosas hoy además. Para hacer la convolución, lo que tengo que hacer es tomar la función analógica y ir desplazándola a través de las deltas, las multiplico y calculo el área. Pero como esta es una delta, esencialmente cuando traslade a esta función analógica a través de las deltas, simplemente voy a tener el valor evaluado de la función en cada punto. Con lo cual, la convolución de esta función con el peine de delta es simplemente replicar sucesivamente en las posiciones de las deltas a la función analógica. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, creo que me lo imagino. El que no O sea, es como entiende, que la de arriba viene barriendo así y a medida que va pasando va quedando guardado el exactamente, triangulito ese. claro. Si quieren lo hago cuadro por cuadro en un... A ver si tendría que dejar de... Ay, no puedo... Ahí está. Esto voy a hacer. O sea, agarro la función, si la puedo pescar, ahí está. La pongo acá, multiplico, calculo el área, la desplazo, multiplico, calculo el área, la desplazo, multiplico, calculo el área, y así voy barriendo toda la señal. Qué bien que me salen los cartones. Pero como es una delta, es simplemente multiplicar en el valor, ¿está bien? Si fuera una convolución de dos funciones tendría que calcular el área, pero acá es fácil porque son deltas. Acá no, moví lo que no tenía que mover. Bueno, seguimos. Tengo ahí
la convolución de las dos funciones. Entonces, vamos a formalizar esta parte. ¿Cómo escribimos todo eso? Bueno, para escribir todo eso lo que voy a hacer es escribir el peine de deltas, que es una sumatoria de deltas. Cada delta... Sí, está. Sí. ¿Cómo te fue? No sé, me bueno, sentí raro. Durmió mucho, durmió hasta ahora. Por favor, silencien los micrófonos. Fui yo, perdón. Me apareció un perrito, perdón. ¿Tienen un perrito? Bueno, entonces, ¿cómo formalizo? Tengo que el producto de la señal analógica por un peine de deltas, eso es fácil de escribir porque es simplemente una delta desplazada en la posición de cada muestreo, o sea, t menos n delta t, y lo sumo. Entonces, si quiero calcular eso, simplemente la función g de t puede entrar dentro de la sumatoria y me quede evaluada en la posición de cada delta. ¿Está bien? Cuando voy al espacio transformado, esperen que toca achicar las caras, porque las tengo todas acá, pero ahí está. Cuando voy al espacio transformado, digo, la transformada va a ser la convolución de las dos transformadas, la convolución de g de t, la convolución de g de t es lo que ya conocíamos, que lo definimos al principio, que es esta función g de f. La convolución, la transformada del peine de deltas es otro peine de deltas, pero ahora lo evalúo en, las deltas están desplazadas en lugar de delta t, 1 sobre delta t, que es la frecuencia de muestreo. ¿Está bien? Cuando hago la convolución, como acá tengo una sumatoria, puedo mover la función g de f dentro de la sumatoria, hago propiedad distributiva, y la convolución de una función cualquiera con una delta es evaluar la función en lo que está evaluada la delta. O sea, las deltas son las funciones, como la función identidad para la convolución. ¿Está bien? Entonces simplemente lo que tengo que hacer es evaluar a la función g en f menos n delta s. Acá hay un montón de constantes que no estoy poniendo multiplicativas porque no aportan mucho en este momento. Entonces tengo la sumatoria de la función g original, o sea, del espectro, o sea, de la transformada, la tengo desplazada en las distintas posiciones NFS, donde Fs es el muestreo. Bien. Entonces, ahora me pregunto, lo que ustedes ya saben, que es qué pasa si tomo distintos intervalos de delta t. ¿Está bien? Si los tomo muy pegados, como ya bien me dijeron, estas deltas van a estar separadas. Ahora, si los tomo separados, ¿qué pasa en el espacio de frecuencia con las deltas? Van a estar muy juntos. Van a estar muy juntas. Siempre pasa eso, ¿no? La transformada me cambia las dimensiones, si algo tengo muy junto en el espacio de tiempos, en el espacio transformado va a estar muy separado y al revés. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo en el gráfico de arriba, tengo todas mis funciones transformadas, bien separaditas, y en el de abajo tengo las funciones que se solapan. ¿A qué le suena esto? Avanzo un poco más para que se den cuenta. Sí. ¿Sí? Bueno. Si yo ahora quiero recuperar la señal original, ¿está bien? Entonces, si quiero recuperar la señal original, o sea, la analógica verde que está al principio, ¿qué tendría que hacer? Tendría que quedarme con una sola de estas funciones transformadas, ¿verdad? Tendría que, por ejemplo, poner un filtro acá y tachar todo el resto. Entonces, cuando antitransformo, vuelvo a obtener la función original. ¿Eso lo ven? Acá tengo respuestas por chat. ¿No tienen micrófono, chicos? Sí, claro.
¿Estas son de esta pregunta o son de otra pregunta? Perdón, porque no No, está... son de recién, son de recién. De recién. Ok. ¿El resto lo ve? O sea, yo quiero recuperar la señal original, o sea, quiero recuperar la analógica verde que está sin muestrear. Para eso me quedo con una única de estas transformadas, no quiero todas estas duplicaciones, sino que me quedo con la primera. Entonces, para eso tengo que filtrar. Ahora, si yo filtro arriba, ¿qué pasa? Está todo perfecto, porque me quedo con todo. Puedo poner un filtro con un corte por acá, por ejemplo. ¿Está bien? Es más menos, ¿no? Yo estoy haciendo menos y más, pero lo muestro solamente los positivos. Pongo un filtro con un corte por acá, y tengo toda la información en la transformada, de manera que si vuelvo hacia atrás, voy a tener la señal temporal original. Pero ¿qué pasa si yo lo hago acá? Si pongo un filtro, ¿dónde elijo el corte de filtro? ¿Puedo evitar quedarme con parte de la señal del vecino? No, se te solapan siempre. Me solapan siempre. Significa que si yo pongo así insistentemente un filtro, o sea, con un corte donde está el puntito rojo, y antitransformo, van a aparecer cosas que no quería yo en la señal original. ¿Se ve eso? Sí, es como que Sí. perdés un cachito de las frecuencias. Pierdo un poco de la frecuencia y se me meten otras. Claro. Entonces, ¿cómo tiene que ser la frecuencia máxima de la señal con respecto a la de muestreo para que no me pase esto? Creo que en su momento habíamos dicho que como el doble, pero así visualmente no lo sé. Lo suficiente como para que no se pase eso, qué sé yo. Bueno, fíjate que, o fíjense, los que no responden, yo no quiero asumir que lo entienden, pero por favor digan si no lo entienden. Habíamos dicho que la frecuencia de muestreo es la distancia entre deltas, ¿verdad? O sea, ven que la frecuencia de muestreo es la distancia entre deltas en el espacio transformado. Quiere decir que este punto que estoy marcando ahí es la frecuencia sobre 2. ¿Lo ven? Si la frecuencia máxima de la señal es más chica que la frecuencia sobre 2, voy a estar filtrando bien y voy a tener toda la información que quiero tener para recuperar la señal original. ¿Se ve eso? ¿Lo repetís de vuelta, Gaby? Sí. El puntito rojo que yo puse ahí es la frecuencia de muestreo sobre 2. Sí, eso sí. Entonces, si la frecuencia máxima de la señal, sabían que yo la escribí ahí, total, es un cartoon eso, pero sirve igual. Si la frecuencia máxima de la señal es más chica que la frecuencia de muestreo sobre 2, entonces voy a estar filtrando la información necesaria para recuperar la señal. Claro, está bien. ¿Se ve? Bueno, eso, ¿qué es eso que acabo de decir? Es un teorema muy conocido. El teorema de Shannon-Nyquist. Exactamente, pero visto ahora en el espacio de frecuencias. Entonces, a ver, ahora quiero avanzar y no me deja avanzar. Ahí está. Ahí está esquematizado lo que acabo de decir, tengo un filtro. Ahora este filtro le pongo un corte en la frecuencia de Nyquist sobre 2, y lo que digo es que si la frecuencia máxima en la señal es más chica que la frecuencia de máxima sobre 2, entonces estoy muestreando bien. ¿Está bien? Tengo toda la información que necesito de la señal. ¿Está bien? Si no lo hago, tengo frecuencias que se me meten dentro del filtro, y entonces tengo aliasing. Bien. Entonces, formalizando,
Lo que tengo en azul es lo que ya habíamos escrito varias transparencias antes, o sea, acá tengo el producto de la función que quiero transformar con la delta, y de este lado tengo la convolución de las transformadas, como habíamos hecho antes. Y ahora para filtrar, estoy multiplicando por una función cajón en este caso. Es un cuadrado de altura 1 y ancho, frecuencia de corte. Entonces, ¿qué pasa acá? Si tengo una multiplicación, porque ahora filtrar es multiplicar, ¿qué voy a tener en el espacio de coordenadas? Convolución. Es la convolución, está escrito ahí. Tengo acá un producto, voy al espacio de coordenadas, tendría que antitransformar, acá no, acá sería un -1, pero es igual. Entonces, un producto lo paso como una convolución, aquí, y la transformada de la función cuadrada es la función sinc. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de difracción? Cuando tenía una rendija y miraba el patrón de difracción en el campo lejano. ¿Se acuerdan cómo era el patrón de difracción? Sí. ¿Qué era? Eso. Un zinc. Era un zinc. ¿Está bien? Entonces, ahora tengo que hacer la convolución, ¿verdad? Tengo que hacer la convolución de la función que tenía originalmente con el zinc. Pero entonces, como acá puedo hacer distributiva, esto es solo un valor, es un valor que depende de cada delta, pero es un número. Puedo hacer distributiva, pongo la transformada de Fourier adentro de la sumatoria, y simplemente lo que tengo es la función sinc, como habíamos dicho que la delta es la identidad de la convolución. Cuando hago la convolución de la transformada con la delta, es evaluar la función sinc en cada posición de la delta. ¿Está bien? Antes de seguir y mostrarles cuál sería el resultado, quiero resaltarles este comentario. Fíjense que la función sinc es una función que está extendida en el tiempo, ¿verdad? Por más que baje mucho de amplitud, llega hasta más o menos infinito. Y eso sucede porque tengo estos bordes que son muy abruptos. Con lo cual, cuando yo haga la reconstrucción de mi señal, voy a tener valores que están por fuera del intervalo de medición. ¿Está bien? Entonces, siempre que tenga bordes abruptos, ya sea en un espacio o en el otro, cuando transformo, me aparecen frecuencias que están extendidas, o sea, frecuencias o tiempos, ¿no? O sea, siempre se puede pensar de la misma forma. Si voy del tiempo a la frecuencia, o de la frecuencia al espacio, o de la frecuencia al tiempo, pasa siempre, es análogo, pasa siempre lo mismo. Entonces, estos bordes abruptos me ponen frecuencias donde yo no necesito, tiempos, perdón, una función temporal donde no la necesito. Entonces muchas veces lo que se hace es, en lugar de tomar como un filtro una función cuadrada, se toman bordes que están suavizados. Eso no lo vamos a ver en detalle hoy, pero eso pasa. Pero ¿podrías repetir el porqué de eso? No, porque cuando vos haces la transformada de esto, temporalmente va hasta menos infinito, y mirá lo que pasa. Yo quería ajustarla, calcular la función únicamente en el periodo de medición, que sería desde acá hasta acá tengo un ejemplo. Pero tengo tiempos más allá, ¿ves? Tengo función más allá de lo que estoy queriendo calcular. Pero no es un problema, es un principio. Luego decís, en vez de cortarlo en el espacio-tiempo, lo podés ahorrártelo poniendo una triangular en vez de una cuadrada, en un principio. No, podés suavizar estos bordes para acotar el resultado temporal, o sea, que no tengas una función extendida en el tiempo. Sí, lo veo. Y
En vez de suavizar, porque también supongo que ahí entras en cuánto suavizás para que te quede lo que vos querés, ¿no podés cortar, por ejemplo, el intervalo temporal para un lado del 0, 1 sobre la frecuencia de corte, y para el otro también? Sí, bueno, uno en general en realidad mira solo donde quiere en el periodo que uno midió, ¿verdad? Finalmente uno no va a mirar más allá de lo que... Entonces, la convolución de la función sinc, que era que teníamos acá, por las deltas, finalmente va a tener una réplica en cada posición de la delta, ¿verdad? ¿Eso lo ven? Es igual que como vemos para el otro lado. La transformada de Fourier del filtro es finalmente una función sinc, pero que como la convoluciono con una delta, la voy a tener copiada en cada posición de la delta. Entonces, finalmente, la delta ahora está posicionada en los valores donde yo hago el muestreo. Finalmente, lo que voy a tener es que la función reconstruida está reconstruida por una sumatoria de deltas, y por eso se llama una función interpolación. Esto es como un extra chiquito que no vamos a mirar al detalle, se los cuento para que lo vean. Lo que quería preguntarles ahora a ustedes es lo siguiente: hasta ahora no hablamos de resolución en la transformada de Fourier, ¿verdad? Estamos asumiendo que transformo Fourier y que en cada posición de la delta en frecuencias coloco una copia de la función transformada analógica y me estoy conformando con eso. ¿Eso está bien? ¿No está bien? Cuando uno hace una transformada de Fourier numérica, ¿uno obtiene una función o obtiene datos? No, tenés datos. O sea, la parte cuando vos decís, vos tenés la copia de la señal, digamos, la respuesta analítica, eso es lo que yo quiero ver. Eso, perdón, la última parte no te entendí, ¿qué dijiste? Sí, no, expresé todo bien. No, que vos acá dijiste que vos obtenés una copia de la función transformada en los picos de los deltas, y eso cuando lo haces numéricamente no es lo que estás obteniendo. Claro, no, yo obtengo datos. Nunca la metés con la respuesta analítica, digamos, justamente de la numérica. ¿Cómo? No te entendí. Que la respuesta analítica no la obtengo números, ¿verdad? Sí, eso es lo que entendí que dijiste. Estamos de acuerdo, sí. Digo de tres formas. Bien, entonces, ¿de dónde aparece que yo tengo números acá? Yo estoy haciendo en general una transformada discreta, que no vamos a ver el detalle de la cuenta, ¿está bien? Pero lo que hago es una transformada discreta o la transformada rápida de Fourier. Y para eso, si tengo n datos en el muestreo, voy a obtener n datos entre menos frecuencia de muestreo sobre 2 y más frecuencia de muestreo sobre 2, o también lo puedo obtener entre 0 y la frecuencia de muestreo, ¿está bien? Pero el largo del intervalo va a ser la frecuencia de muestreo. Entonces, si yo quiero ver cuál es el intervalo entre datos que obtengo numéricamente en la transformada de Fourier, lo que digo es, tengo n datos en G, hago la transformada discreta, y tengo también n valores en la transformada numérica. Entonces, si quiero calcular este delta F, lo que tengo que hacer es decir, divido el intervalo de frecuencias por el número de datos. Ahora, si miro cómo es eso, lo que veo es que escribo la frecuencia de muestreo como 1 sobre delta t, como habíamos hecho al principio. Entonces, finalmente, el intervalo va a ser 1 sobre n delta t chiquita, pero n delta t chiquita es el largo del experimento. ¿Está bien? ¿Eso se ve? Sí. ¿Sí? Sí. Con lo cual, la resolución en frecuencias está relacionada con el largo de la medición. Entonces, ¿qué pasa
si no me alcanza los datos para describir a la función que quiero transformar. Si no me alcanza, tengo la opción más sana, que es medir más tiempo. ¿Está bien? Pero ahora digo, bueno, no me alcanza y ya no medí más tiempo. Y la pregunta es si yo puedo aumentar la resolución calculando la transformada de Fourier adecuadamente. Perdón, Gaby, te hago una pregunta que no me quedó claro. Sí, Ese delta F que escribiste ahí abajo, sí. ¿es el espaciado en frecuencia? Claro, ¿O es la ok, sería eso. claro, es el espaciado en frecuencia. El delta T en la izquierda, digamos. Ok, perfecto. Como el delta T de la izquierda. Eso no entendí yo. No, el delta T de la izquierda no me refiero al... Pasa que son las deltas, claro, el triángulo es el mayúscula. Sería el delta minúscula de la izquierda. Él habla de la delta de Dirac, n por delta t, y la delta de Dirac. Ah, no, las delta de Dirac que están posicionadas en los delta T chiquitos en el espacio del tiempo. En el espacio transformado están separadas en la frecuencia de muestreo. Pero entonces, yo me quedo con una parte representativa de mis datos, que puede ser entre menos f sobre 2 y f sobre 2, o entre 0 y fs, o sea, la muestreo. Y para saber cuántos datos tengo en ese intervalo, lo que hago es decir, tomo la longitud del intervalo, que es fs, y la divido por el número de datos. Pero si me fijo eso en detalle, lo que veo es que ese delta f termina siendo 1 sobre delta t grande, sobre delta grande t, ¿está bien? O sea, sobre el largo del experimento. ¿Por qué? Porque tengo fs sobre el número de datos, pero fs era 1 sobre delta t, delta chiquita t, ¿está bien? 1 sobre n delta chiquita t, lo que veo es que n delta chiquita t es igual al delta grande. ¿Lo ves? ¿Ahora o no? Sí, sí, perfecto, perfecto. O sea que si vos dejás grabando más tiempo, vas a obtener un espectro de frecuencias más chico. No, más chico no, con más resolución. O sea que el espaciado entre los datos va a estar más junto, o sea, voy a poder muestrear la transformada mejor. Ok, perfecto. ¿Sí? Entonces, mido más tiempo y puedo obtener una mejor estimación de la transformada. Pero bueno, hay veces que no pasa eso. Entonces hay un truco que no aumenta la resolución, pero lo vamos a ver numéricamente, que es lo que hace ese truco, que se llama zero padding. Zero padding es completar con ceros antes y después de la función que tengo medida. Bien, esta es la medición, completo con ceros antes y después, de manera tal que la resolución temporal va a seguir siendo siempre la misma, ¿está bien? Con lo cual, ¿cómo se dice? El intervalo donde voy a medir la transformada de Fourier va a estar también limitado por la frecuencia de muestreo, que sigue estando relacionada con el intervalo de muestreo. Eso no lo toco. Al agregar datos antes y después y que esos datos sean cero, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, ahora los cambio n datos por 2n completando con 0, lo que estoy haciendo es agrandar el tamaño de la muestra. ¿Está bien? Pero lo estoy agrandando de manera un poco tramposa, porque estoy poniendo ceros. ¿Sí? Entonces, al poner ceros, el intervalo entre las muestras de la transformada de Fourier va a cambiar por el tamaño del espacio de frecuencias, o sea, la frecuencia de muestreo, dividido el número total de datos, que ahora es 2n. Con lo cual, ahora el muestreo en la transformada va a ser el doble que el que era antes. Entonces, aparentemente estoy poniendo más datos donde antes no los tenía. ¿Se dan cuenta?
¿Lo repito? A ver, tengo... Se entendió igual. A ver, Por lo menos. se entiende algunos y otros no. Va de vuelta. Yo tengo la señal, la dejo muestreada con intervalos delta t tal cual la tenía. Entonces, como la dejo muestreada con el intervalo de tiempo tal cual lo tenía, cuando voy al espacio de Fourier, el intervalo donde yo voy a calcular la transformada de Fourier va a ser el mismo, que va a ser la frecuencia sobre 2, la frecuencia, entre menos fs sobre 2 y más fs sobre 2, o entre 0 y fs, eso es a elección. Ahora, tengo el doble de datos que antes, con lo cual cuando voy a calcular la separación de frecuencias, ¿está bien? Lo que voy a hacer es dividir la amplitud del intervalo, o sea, fs, mi de fs, dividido el número total de puntos, o sea, 2n, ahora son más puntos, con lo cual, ahora tengo las frecuencias separadas en la mitad que lo tenía antes, ¿no? O sea que el muestreo en la transformada de Fourier aumentó al doble. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Están diciendo que sí en el chat ¿Están también. diciendo que sí? Gracias. Bueno, bárbaro. Entonces, acá hay un problema, que lo voy a dejar para pensar y lo vamos a ver con los programas numéricos. Acá tengo una función rectángulo, ¿verdad? Multiplicada por la función que quiero medir. O sea, tengo 0, 1, 0. ¿Qué va a pasar cuando yo transforme una función que está multiplicada por una función rectángulo? Van a aparecer un montón de Lo- frecuencias, la persona que filtraron, ¿no? ¿Cómo? No entendí. Te van a aparecer un montón de frecuencias cuando lo transformes. ¿Qué no te interesa? Acá tengo un producto, eso está bien, pero hay algo más. Tengo un producto de una función rectangular con la función que medí. Los productos en el espacio de tiempo, ¿cómo son en el espacio transformado? Convoluciones. Convoluciones. Y si tengo el producto con una función rectangular, en el espacio transformado es la convolución ¿con quién? Con el sin. Un zinc. Con el sin, ¿está bien? Es la Sí. convolución con el sin. Entonces, vamos a mirar algunos ejemplos numéricos. Esto es un resumen. Vamos a mirar algunos ejemplos numéricos. Y después les voy a dejar un ejercicio, después vamos a hacer un recreo, y después vamos a ver la segunda parte. MATLAB. Bueno, MATLAB, esperen que esto no es lo que tenemos que ver primero. Muestreo 3. Bueno, lo que yo acá programé, que después se los voy a pasar, o se los paso a Python, o se los pongo en un PDF explicado para que ustedes los escriban. Lo que tengo acá es una función que definí yo, y abajo tengo la transformada. En rojo está el cálculo analítico, en azul está el cálculo numérico. Entonces, quiero disminuir, este es el muestreo, lo voy a aumentar un poco. Y lo que veo es que si aumento que si separo más los datos, a la transformada no le pasa nada, ¿no? ¿Está bien?
O sea, yo lo que estoy haciendo es separar más las muestras, pero la transformada sigue dando más o menos igual. No estoy mejorando la resolución en la transformada al cambiar las muestras. Es más, los datos que están calculados son muy parecidos a los datos del cálculo analítico. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero poner... la función que completa con 0 se llama padarray en MATLAB. Y lo que hace es ponerme ceros, en este caso elegí que los ponga después, y pone ceros en el valor que yo le ponga en pad. Entonces si yo pongo 100, 1000, ahí lo que está pasando es que me está completando los datos en la transformada y cada vez tengo más resolución. ¿Está bien? ¿Se ve eso? Ahora voy a volver al valor de 0 y les voy a mostrar que esta función en realidad es eso que tengo. Entonces agregarle datos de 0 no cambia en nada. Si yo les muestro con más tiempo de medición a esta función, por ejemplo le pongo 2, veo que la función fuera de este pequeño intervalo que yo definí, ¿están viendo ahí? Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, perfecto. Más allá de este pequeño intervalo que yo definí es 0. Entonces agregarle ceros no cambia nada. Pero ahora voy a hacer una chanchada y voy a poner un intervalo de un largo 1, con lo cual yo perdí resolución en el cálculo de la transformada, obviamente porque yo no tengo la señal entera, y la transformada numérica me está dando esto que está acá. Entonces voy a ver qué pasa si yo agrego ceros ahora. Agrego ceros con padarray, por ejemplo pongo 10, pongo 100, pongo 1000. O sea, por más que agregue ceros, lo que está haciendo pad, uy, ¿qué hice? Lío. Lo que estoy haciendo al agregar ceros al final y al principio es aumentar aumentar el número de datos, pero eso acá en este caso no me está mejorando el cálculo de la transformada. A ver, miremos otro ejemplo. Muestreo 2. En este caso... Perdón, Gaby, se te cortó la señal original. Lo que hiciste fue agrandar el intervalo temporal para que te quede así. En la ¿Lo señal, primero que hiciste? Lo primero que hice, en la señal original, mi señal original es esta, en realidad. Fuera de este intervalo es 0. Si yo transformo únicamente este pedacito que llega hasta 1.5, me equivoqué, no me anda bien el punto del teclado. Tengo los datos bien calculados de la transformada, pero está poco muestreada. ¿Está bien? Por más que yo aumente el muestreo de la señal temporal, no sé, lo voy a aumentar así, tengo un montón de datos, pero no estoy mejorando el muestreo en la transformada. Tengo muy pocos datos en la transformada. Porque eso tiene que ver con la longitud del experimento y no con la cantidad de datos que tengo. ¿Está bien? Ahora sí voy a agrandar la longitud del experimento, pongo 2, y lo que veo es que me mejora. Pongo 5, me mejora el cálculo, la resolución en la transformada, ¿está bien? O sea, la calculo con más exactitud, no es que estoy simplemente llenando el espacio en el caso de esta función. ¿Se ve? Ahora, si tomo una función, esto es totalmente arbitrario, no tomo una función, tomo esta función. Padarray lo que va a hacer es que me va, o sea, padding, llenar de ceros antes y después, lo que va a hacer es me va a llenar de datos la transformada, pero no me va a cambiar la resolución, o sea, me va a aumentar el número de datos que yo tengo. Miremos muestreo 2. Muestreo 2, lo que tengo es una función, una suma de dos funciones senoidales, ¿está bien?
Tengo el seno con frecuencia 4 y el seno con frecuencia 5, son frecuencias muy chiquitas, muy cercanas, perdón. Entonces voy a acortar el tiempo de medición, y lo que pasa acá es que no puedo resolver estas dos frecuencias, ¿está bien? Tengo la frecuencia 5 y la 4, pero no puedo decir si esto era una frecuencia intermedia, lo que uno espera son deltas, ¿verdad? Si yo alargo la longitud del experimento, por ejemplo le pongo 10, lo que veo es que tengo algo más parecido a las dos deltas, que sería la transformada de dos senos. Pero volvamos al caso de que no las estoy pudiendo resolver. Ahí no las estoy pudiendo resolver. Si voy a Padarray, vengo a esta no lo, bueno, no lo hice. Perdón que no lo puse acá. Bueno, lo hacemos con un seno solo. Acá tengo un seno solo, lo tengo submuestreado, tengo pocas muestras, igualmente puedo reconstruir quién es la frecuencia, aproximadamente la frecuencia, que es 4. Yo lo programé para que sea 4, ¿está bien? Ahora voy a alargar el experimento para ver si me mejora la resolución en la frecuencia. Yo espero ver una delta, y claramente veo que sí, cada vez se parece más una delta cuando alargo el experimento, ¿sí? Ahora voy a volver a la situación original y voy a tratar de hacer esto mismo usando Padarray. Y ahora le voy a poner 10, 100, por ejemplo, y lo que veo es la función sinc de la que hablábamos antes. ¿Lo ven? Ahora, no pude mejorar la resolución de la transformada, pero lo que tengo, como estoy multiplicando a la señal temporal por una función cajón, o sea, por una función que es 0, 1 y 0, me aparece la función sinc, que si aumento padding, o sea, lo voy a disminuir para que vean, ahí me aparece, basta con muy poca resolución, ahí me aparece con más resolución, sigo aumentando padding, y lo único que logro es muestrear mejor la sinc, pero no la función seno. ¿Está bien? Entonces, nada, hay que tener cuidado cuando se usa eso. Estos programas se los voy a pasar para que jueguen, y me gustaría entonces ahora hacer un recreo de 15 minutos y volvemos con la segunda parte de la clase.